Muy buenos días para todos, para todas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, bienvenidos a lo que va a ser nuestro tercer encuentro, ¿sí? La clase que vamos a tener sobre los tipos de textos académicos, ¿sí? Vamos a elaborar los tipos que existen y las formas más convenientes para poder abordarlos según las características de cada uno de ellos, ¿sí? Bueno, en el último encuentro estuvimos charlando un poco sobre cómo todo proceso de estudio, de aprendizaje, de enseñanza, es un proceso comunicativo y la importancia que tenían los textos, ¿sí? Enunciados elaborados por los seres humanos en esos procesos. Hemos comentado que toda comunicación humana es un texto y que los tipos de esas comunicaciones, los tipos de textos varían en función justamente del entorno, del lugar, del ámbito, del canal, del receptor y del emisor, ¿sí? En los cuales esos procesos comunicativos se dan. Por lo tanto, hay bocha, ¿sí?, de cantidades de tipos de textos diferentes. Nosotros habíamos planteado que fundamentalmente en nuestra materia nos vamos a abocar a los textos académicos, ¿sí? Y habíamos comentado que dentro de lo que se conocen como textos académicos, ¿sí?, que son aquellos textos que se dan en los espacios de formación docente, universitario, terciario, secundario, digo, en general, eh, son dos tipos, ¿sí? Por un lado tenemos los expositivos o explicativos y por el otro lado los argumentativos, ¿sí? Eh, Quiero comentarles que todo lo que vamos a ir charlando ahora y que voy a ir tratando de explicar, ¿sí?, está sacado del material de apoyo que tenemos como la guía de estrategias de estudio, ¿sí? Bien, no sé si se ve demasiado bien porque me un poquito de reflejo de afuera, pero bien. Así que quédense tranqui, que si la explicación no se entiende, tienen el material de apoyo como para poder leerlo. Es más, les recomiendo que la guía de estrategias de estudio la usen, ¿sí? No la bajen y la tengan colgada, es un material que está bastante piola como para poder sacar recomendaciones para poder mejorar lo que planteamos desde el primer momento, que eran las capacidades de redacción, de lectura comprensiva, etc. Bueno, bien. El primer tipo de textos son los textos explicativos o expositivos, ¿sí? Estos textos, ¿sí?, tienen como principal objetivo, su propósito, ¿sí?, no es convencerte a vos de nada, ¿sí? Digamos que lo que buscan, como su nombre lo dice, es explicar, es exponer una idea, ¿sí? Y justamente, como el principal objetivo es dar por sentado que no hay debate sobre un determinado tema y transmitirte a vos una determinada posición, ¿sí?, el eje va a estar no en dar cuenta de que existen otras cosas distintas, sino en exponer de la manera lo más clara posible cuáles son las ideas que yo quiero transmitir. Creo que uno de los ejemplos más claros de este tipo de textos con los cuales hemos laburado bocha de años a lo largo de nuestra vida son los manuales de secundario. Los manuales de secundario uno agarra cualquier página, ¿sí?, y por la forma en la que están redactados, ¿sí?, toma la información del texto, pero esa información del texto no demuestra que atrás, en el momento en el que se escribió, la persona que lo escribió, ¿sí?, está diciendo, bueno, a ver, sobre tal problema, ¿sí?, esta es la visión que yo voy a querer dar, ¿sí? Y explica una sola visión. Los textos de manual, los textos explicativos, no te muestran que hay debate sobre esas ideas, ¿sí? Directamente te desarrollan la posición que el autor cree como más conveniente. Por ejemplo, cuando en un manual, ¿sí?, se discute o se debate sobre el cruce de los Andes, te muestran lo que dice el cruce de los Andes, agarran y te dicen, el ejército de los Andes fue financiado con las joyas que donaron las señoras ricas de la lid mendocina, ¿sí? O te dice, ¿sí?, el ejército de los Andes fue financiado con un conjunto de impuestos a los ricos que le puso el gobierno de San Martín cuando fue gobernador de Cuyo. Pero no te dicen que hay un debate sobre cómo se financió el ejército de los Andes. Toman una de las dos vertientes y te muestran como que esa es la posta, la verdadera, la real. Te lo presentan como una verdad, ¿sí?, cuando en realidad hay un debate atrás de eso. Entonces, recapitulando, el texto expositivo no busca, ¿sí?, argumentar, no busca cuestionar, no busca debatir. Busca exponer, convencer, explicarte cómo funciona una determinada idea. Bien, el otro tipo de texto, que son los textos argumentativos, y lo digo ahora, después lo voy a retomar, pero para que ya fui nombrando algunas cositas, tiene el propósito diferente, el propósito opuesto al que nombrábamos recién. No da por sentado que la explicación del autor es la única, sino que justamente lo que hace es reponer un contexto, un debate sobre un determinado tema, mostrar diferentes posiciones
pero sostener que la opinión propia del autor es la que vale, ¿sí? O sea, ahí sí el objetivo es convencer, no exponer y explicar. ¿Se entiende la diferencia? Bien. Entonces, en función de este propósito que tienen los textos explicativos, ¿sí? El de explicar, es que van a utilizar diferentes estrategias esos textos. Fundamentalmente, lo que va a hacer el texto explicativo es definir, ¿sí? Van a aparecer mucho las definiciones, ¿sí? Va a tratar, lo primero que va a hacer un texto es decir, bueno, a ver, yo voy a hablar sobre tal problema, bueno, tal problema es esto, ¿sí? No te va a dar cuenta de dónde va, te va a decir, es esto. Después de eso pueden aparecer clasificaciones, o sea, diferentes conceptos que están relacionados con ese problema y que los va a tratar de ordenar, sistematizar de una manera que te sea más fácil a vos como estudiante poder incorporarlo. Otra cosa son las ejemplificaciones, ¿sí? Los textos explicativos tienen muchas ejemplificaciones porque justamente la idea es utilizar el recurso del ejemplo para enfatizar esa explicación que está llevando adelante. Otra cosa que también se usa mucho es el tema de la reformulación. La reformulación es explicarlo de una manera y volver a explicarlo de otra para poder enfatizar en lo que vos querés decir. Y por último, otro recurso muy común es el tema de las analogías, ¿sí? Comparar, plantear, bueno, a ver, este concepto es así, es similar a esta otra idea, ¿sí? Que si ustedes estuvieron conmigo en alguno de los encuentros virtuales se van a dar cuenta que yo uso mucho el tema de las analogías. Bueno, estos son los recursos más comunes de los textos explicativos, ¿sí? Lo importante entonces para pasar en limpio de los textos explicativos es que ustedes tienen que darse cuenta que la intención de la persona que escribió ese texto, el autor o la autora, está puesta en transmitir una idea, una información, ¿sí? No cuestionarla, no debatirla, ¿sí? Sino decir, bueno, a ver, esto pasó así, ¿sí? La intencionalidad es informar. Obviamente, como planteaba en el ejemplo de los manuales, atrás de todo texto explicativo hay un debate. El tema es que uno, como no pone el eje en dar cuenta de ese debate, sino en la transmisión de la información, ¿sí? Dejás de lado eso. Ustedes como futuros profes, ¿sí? Van a tener que, yo les recomendaría que tengan la capacidad de poder agarrar diferentes manuales y poder discernir, ¿sí? En las interpretaciones que están atrás de esos manuales. Porque muchas veces pasa que en una sala de profesores vos charlas con compañeros y te enterás que usan el manual de X empresa, ¿sí? No voy a dar nombres porque no me pagaron para que les haga publicidad. ¿Y por qué dan ese manual? Lo dan no porque hayan leído el manual, por lo menos en los temas que más les importen, y haberse fijado a ver si la posición que generan el manual con los autores a los que le pagaron para hacer el manual, que dicho sea de paso le pagan 2 mangos, sea la que ellos tienen, sino que terminan usando un manual porque se los da a un conocido que tienen en una editorial, ¿sí? Para que trabajen con ese manual. Entonces a mí lo que me gustaría es que ustedes puedan discernir qué posicionamiento ético-político, ¿sí? Hay atrás de cada uno de los manuales y que ustedes elijan uno que sea consecuente con la mirada de ustedes, ¿sí? Acá no voy a juzgar la mirada de ninguno de ustedes, eso queda a criterio suyo, ¿sí? Pero sí que sean consecuentes con eso. Bien. Después, el otro tipo de textos son los textos argumentativos, ¿sí? Los textos argumentativos, como planteábamos hace un poquito, tienen como principal objetivo argumentar. O sea, el texto argumentativo quiere convencer, ¿sí? El texto argumentativo no está escrito solo para informar. Parte de la base, ¿sí? Tiene como la premisa de que la persona que está leyendo ese texto tiene cierto conocimiento sobre lo que pasó, ¿sí? En el tema que vos vas a trabajar como autor, ¿sí? Y que el objetivo mío como autor no es darte toda información para que vos conozcas el tema, sino fundamentalmente convencerte de que la opinión que yo como autor tengo es la opinión posta. Y para eso los recursos, las estrategias lingüísticas que voy a utilizar son diferentes. ¿Van a aparecer ejemplificaciones, reformulaciones, clasificaciones y definiciones? Sí, van a aparecer, pero van a aparecer en servicio de convencer al receptor, de convencer al lector de que la posición posta es la que tengo yo. En ese sentido, podemos plantear que los elementos básicos que componen a un texto argumentativo, ¿sí? Son 4, no, son 6, perdón, son 6. Y primero que nada es que haya un tema que se debata. Vos te vas a dar cuenta que por la forma en la que el texto empieza a hablar, ¿sí? a narrar, ¿sí? En la primera parte del texto que es la introducción, ya te presenta como que hay un problema. Y ya al presentarlo como un problema, vos estás dando cuenta de la posibilidad de que eso sea debatido, de que eso sea cuestionado.
Lo segundo que van a encontrar es posiciones, ¿sí? Si es un problema que se puede debatir, hay diferentes opiniones, ¿sí? Por lo tanto, van a encontrar una voz, ¿sí? En el texto, que es la voz del autor. La voz del autor suele estar en primera persona. Puede ser primera persona del singular, yo, ¿sí? Por ejemplo, sostendré, yo sostendré que, o yo mostraré, o yo... Pero generalmente la posición que predomina es la primera del plural. Porque uno de los recursos lingüísticos que utiliza todo autor, al momento, autor-autora, ¿no? Al momento de llevar adelante la narración, es tratar de sumar al receptor, ¿sí? A la persona que lo va a leer, al posicionamiento de uno. Por eso generalmente este tipo de textos aparecen en primera persona del plural. Por ejemplo, en las próximas páginas sostendremos que el peronismo fue tal cosa. Sostendremos, ¿sí? Nosotros, ¿sí? Afirmaremos que Perón fue la figura política que tuvo ciertas características, ¿sí? En las próximas páginas desarrollaremos, ¿sí? Se utiliza mucho la primera persona del plural. Y cada vez que aparezca la primera persona del plural, ustedes lo que van a encontrar ahí es la voz del autor. Y al encontrar la voz del autor, ustedes se van a dar cuenta que están en un texto argumentativo. Porque el texto argumentativo te está dando una opinión, te está dando la opinión del autor. ¿Se entiende lo que voy? Bien. Entonces, el tercer eje que tiene que aparecer siempre, el tercer elemento más que el tercer eje, que aparece siempre en todo texto argumentativo, son los antagonistas. Siempre aparece otra corriente, otro pensador, otro autor, ¿sí? Con el cual yo voy a discutir como autor. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de un caso hipotético, ¿sí? Yo voy a hablar en las próximas páginas sobre la crisis económica de la Argentina, ¿sí? Voy a sostener una mirada de Estado intervencionista basada en las ideas de Keynes, ¿sí? Enfrentándome a una mirada neoliberal. Entonces ahí estoy planteando una lectura de un problema, una crisis económica, a partir de una mirada que es la propia mía, discutiendo con otra corriente. ¿Se entiende? Esa es la construcción de un texto argumentativo. Después, otro elemento que aparece siempre es que vos te das cuenta a medida que lo vas leyendo que te están tratando de convencer, ¿sí? Te están tratando de convencer. ¿Y de qué manera te van a tratar de convencer? Principalmente por medio de argumentos, ¿sí? Por eso el texto se llama argumentativo. ¿Qué son los argumentos? Son ideas de fuerza que el autor o autora utiliza para sostener, para argumentar, para convencerte de que la verdad o la realidad sobre ese inconveniente la tiene la persona que está escribiendo el texto, ¿sí? Esos argumentos son elementos fundamentales, pero no son los principales. Ahora después voy a hacer como una escala de valoración sobre a qué darle más pelota en un texto. Y el tercer elemento es que todo texto argumentativo tiene una hipótesis, ¿sí? ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es una premisa, una idea, ¿sí? Que te plantean generalmente al principio, al comienzo del texto, y que a lo largo del texto va tratando de desarrollarse para poder confirmarte y para poder mostrártelo. Esa hipótesis es lo que moviliza al texto argumentativo. Es el eje, es lo que te quiere transmitir. Bien, para pasar un poco en limpio entonces, ¿sí? Todo texto argumentativo, ustedes van a darse cuenta de esto. Tiene un tema, al igual que el texto explicativo, ¿sí? Tiene un tema, ¿sí? Después de que tiene ese tema, tiene una opinión del autor, y acá se empieza a diferenciar de los textos argumentativos, donde la opinión del autor no es el eje central. Entonces, tema, opinión del autor, argumentos, ¿sí? Ustedes, cuando estudien un texto para un parcial, que es lo que van a hacer a lo largo de gran parte de su carrera, tengan en cuenta que el profesor o profesora que armó el programa de esa materia que ustedes están cursando y eligió poner ese texto, por algo lo hizo. Quiere mostrarte algo, quiere que vos te lleves algo de ese texto. Y generalmente lo que quieren que te lleves es el problema del que habla y la posición del autor. Entonces ustedes tienen que ser capaces de poder, a partir de la lectura, encontrar estos dos grandes ejes. ¿De qué me habla un texto? ¿Cuál es el problema? Conceptualizarlo en una oración, no en 25 párrafos. Tiene que ser una línea, una oración, ¿sí? Por ejemplo, un texto que se llama Las causas históricas del peronismo, ¿sí? Y perdón que siga con el tema del peronismo, pero justamente venía laburando con un material de secundario de eso. Las causas históricas del peronismo, ¿sí? Uno puede pensar que el tema es cuáles fueron los motivos por los cuales el peronismo tuvo origen, ¿sí? Después puede haber una clasificación, diferentes tipos de motivos y diferentes jerarquías, algunos más importantes que otros. Pero el tema sobre el cual te va a hablar va a ser eso. Y una vez que vos sacaste los motivos históricos, ¿sí?
los temas, digamos el tema, el motivo histórico en este caso, en este ejemplo, vas a buscar la posición del autor. Y en un texto argumentativo la posición del autor es central y te das cuenta de vuelta con el tema de la voz del autor, esta primera persona del plural. Si el autor te va a decir que las causas que motivaron el origen del peronismo fueron que había una clase obrera iletrada, salvaje, que le gustaba que la llevaran de la nariz con un jefe patriarcal, fuerte y violento, tenés una mirada antiperonista liberal. Ahora, si vos buscás las causas, es decir, la explotación que tenía la clase trabajadora, llevó a que apareciera un líder, la justificación es distinta. ¿Se entiende lo que voy? Entonces, buscar la voz del autor y cómo te va llevando adelante esa explicación, ese argumento, esa hipótesis sobre la cual va a ir desarrollándose, te permite darte cuenta cuál es su opinión de su posición. Esas son las dos cosas que vos de todo texto que vayas a ver en un final tenés que tener en claro, ¿sí? El tercer elemento que es muy importante tener en cuenta es contra quién discute. Como yo decía recién, el tema del keynesianismo y el neoliberalismo para el caso de la economía, la crisis económica. El tema de la mirada liberal para el tema del peronismo, o una mirada más de lucha de clases, puede ser marxista, puede ser peronista, depende de la mirada que el texto que nosotros leamos tenga. Pero lo fundamental es encontrar contra quién discute. A veces te va a decir yo discuto contra tal autor, a veces te va a decir yo discuto contra tal corriente, o a veces no te lo va a decir y va a estar ahí flotando y vos lo vas a tener que ir sacando a medida que vayas leyendo. Por ejemplo, yo supongo que ese texto es antineoliberal. ¿Por qué supongo que es antineoliberal? Porque el texto habla de que lo importante es que el mercado no maneje la economía, lo importante es que el Estado intervenga en la economía, lo importante es que los mercados no puedan hacer lo que se le canta con la vida de las personas. Entonces, utilizando ciertas afirmaciones que son características de una mirada, uno puede entender a quién está pateando. ¿Se entiende lo que voy? No me van a decir que en su casa nunca lo hicieron con su pareja, de hacer este bardeo así oculto. Yo no lo hago. Bien. Entonces, para cerrar, tema, posición, otras corrientes con las cuales discute o, digamos, rivales intelectuales, y por último, argumentos. ¿Sí? Yo decía que el argumento no es lo central, pero que es importante. Los argumentos son las ideas que sostienen la posición del autor o de la autora. ¿Sí? Son como las ideas secundarias. ¿Vieron cuando éramos chiquitos y nos decíamos separar ideas principales de ideas secundarias? Bueno, un argumento es importante porque muchas veces las preguntas de los parciales te van a decir ¿por qué fulanito de tal piensa tal cosa? O ¿qué piensa fulanito de tal sobre tal cosa y cómo lo sostiene? El qué piensa es el tema y la posición. El cómo lo sostiene son los argumentos. Entonces la idea es agarrar, cuando ustedes lean un texto, la idea es agarrarlo e irlo desarmando. ¿Sí? Lo vas a tener que ir desarmando por sus partes para poder encontrar estos 4 elementos fundamentales. Tema, posición, a quién critica, con quién discute y argumentos. Esos son los elementos que vos sí o sí te tenés que llevar de un texto. Si no te llevas eso, vas a estar flaco al momento de tener que defenderlo en un examen o en un final. ¿Sí? Bien, eso quería comentarlo sobre el tema de los textos. Ahora, para cerrar este encuentro, yo quería meterme con el otro elemento, con el otro tema que les prometí, que es el tema de cuáles son las diferentes herramientas con las cuales podemos llegar a contar para poder llevar adelante la sistematización, crear un orden sobre todo eso que leímos y comprendimos, para después hacerlo sistemático para poder estudiarlo. ¿Sí? Digamos que el proceso de lectura hasta que uno rinde el parcial se compone de 3 pasos. ¿Sí? El primero es, digamos 4, para hacerlo más fácil, 4. El primero es la anticipación. A partir de leer el título, los subtítulos, el nombre de la persona que lo escribió, buscarlo en internet, conseguir un poco de información sobre qué te va a hablar ese texto, anticiparte, no empezar a leer de movida. ¿Sí? Traten de hacerse una idea sobre qué te va a hablar, es más fácil. Si uno de movida se mete dentro del texto, no sabe demasiado bien de qué te va a hablar un texto y te vas mareando, te vas perdiendo, te aburrís, te quedas dormido si estás cansado y no sirve. Entonces, primero que nada, anticipar. ¿Cómo anticipo? Leo el título. Me fijo cómo está estructurado el texto viendo los subtítulos que tiene y busco información, lo googleo rápidamente sobre quién fue la persona que lo escribió. Haciendo eso yo puedo tener una hipótesis de qué tema va a hablar el texto y cuál va a ser la opinión del autor. ¿Sí? ¿De qué tema va a hablar el texto? Uno lo puede sacar a partir del título y cómo está ordenado la exposición por medio de los subtítulos.
¿Y cuál es la opinión del autor? También la puedo sacar a partir de conocer a esa persona. Si yo sé que voy a leer un texto sobre crisis económica en la Argentina, escrito por Axel Kicillof, no va a tener una mirada neoliberal. Lo mismo que al revés, leo uno escrito por, no sé, Prat Guy o Melconian, dos economistas neoliberales. Digo, uno sabe de esa manera cuál va a ser el enfoque que le va a dar el texto y sabés qué esperar de ese texto, ¿sí? Entonces te podés armar una hipótesis que después a medida que vayas leyendo la vas a poder confirmar o no, pero que en la práctica sería la idea. Bien, entonces la primera etapa, la anticipación, hacerte una idea de qué te va a hablar el texto. La segunda etapa, la lectura, ¿sí? Acá hay diferentes recomendaciones. Hay gente que dice, bueno, yo le pego primero una lectura rápida y después lo vuelvo a releer, ¿sí? Y la segunda relectura es más profunda, sabiendo ya una idea que apunta. Yo no lo uso ese sistema, hay gente que lo usa. Acá la idea es que no hay una forma sola de estudiar, ¿sí? Cada uno va a ir eligiendo las herramientas que le sirven, porque cada cabeza, cada ser humano es diferente. Yo lo que hago es tratar de optimizar el tiempo. Yo le pego una leída al texto. Pero en esa leída que le pego al texto, ¿sí? me lleva más tiempo, ¿sí? Hago una lectura a conciencia, una lectura profunda, donde lo que voy armando, no sé si se llega a ver bien, ¿sí? Es tres cosas. Yo voy leyendo y voy subrayando, con diferentes colores, ¿sí? Yo tengo colores asignados a la importancia. El amarillo para mí es lo más importante, como las ideas más centrales. El naranja y el rosa son ideas secundarias, ¿sí? El azul y el verde son explicaciones. Es un código que me creé yo, digo, pueden utilizar otro, pero digo, a mí me ha dado resultados. Además de subrayar, voy como haciendo resaltar con algún que otro lapicera o lápiz o lo que sea, conceptos, los marco, ¿sí? Porque una cosa es una definición, uno puede decir, bueno, a ver, qué sé yo, el capitalismo es esto. Vos resaltás toda la explicación, ¿sí? Todo el recuerdo de esta explicación, porque sabés que ahí está lo que es el capitalismo, la definición. Pero el concepto, cuando uno después lo vuelve a leer, yo lo tengo resaltado, hecho un recuadrito alrededor, para que lo primero que salte es eso y sepa que es la definición de eso. Y la tercera cosa que hago son notas marginales, ¿sí? Yo no sé si se llegan a ver bien, ¿sí? Ahí están, sí, ahí se ven. Para mí las notas marginales son fundamentales, porque cuando vos lees un párrafo, ese párrafo te dice algo de información, no te da muchísima información. Puede ser un párrafo central o un párrafo explicativo, ¿sí? Si el párrafo es central, ¿sí? Lo resaltás de la manera que a vos te guste, pero al costado anotá con tus propias palabras, en una oración, en dos oraciones, de qué te habla ese texto, no qué te dice. El que te dice ya está resaltado, ya está subrayado, ya está hecho cuadraditos, circulitos, corazones, lo que a ustedes les guste. Pero al costado anotá, este párrafo habla de tal cosa, o habla de tal cosa, ¿sí? Porque vos, ¿sí? O yo, por ejemplo, cuando estudio, lo que hago es volver a releer el texto cuando estudio. O sea, y lo releo sin haber hecho resumen, sin haber hecho cuadros, sin nada. Lo releo de acá. Entonces ya lo tengo armadito. Es como si armara un cuadro en las notas marginales del texto. Bien. De esa manera vos vas separando entre lo que es tema, posición, con quién discute y argumentos o ideas secundarias. Bien. Para cerrar entonces, como decía recién, algunas de las herramientas. Las herramientas más conocidas, más importantes, son 7. ¿Sí? Nosotros usamos muchas de estas 7, aunque depende del gusto de cada persona, no las usamos todas. Como decía recién, la primera de ellas es el resumen, ¿sí? Hacer un resumen no es algo fácil, ¿sí? Y muchas veces uno cae en creer que el resumen es lo más copado y está bueno. Y está bueno usar el resumen. El problema es que es difícil hacerlo. Yo he tenido compañeros de facultad, compañeras, que hacían resúmenes que eran casi tan largos como un texto. ¿Y de qué me sirve hacer un resumen casi tan largo como un texto? Para eso lo vuelvo a leer, ¿sí? O por ejemplo, gente que resalta o subraya y subraya casi todo. Digo, porque uno cae también en esa de, estoy dejando cosas afuera importantes y subraya. No, digo, traten de hacer esta lectura. Lean el párrafo, fíjense, este párrafo, ¿qué hace? Da una definición, explica, ejemplifica, es un detalle. Si ejemplifica con detalles, no son relevantes, ¿sí? Lo importante es que entiendas a dónde apunta, ¿sí? Esa definición, esa idea importante que te da. La explicación es para poder ampliar eso. Si vos no entendiste la idea, andá a la explicación. Y la ejemplificación, debajo de todo, de la tercera, digamos, es para poder darle una vuelta de rosca más a esa explicación de esa definición. O sea que, si entendiste lo primero, ya cuando te vas a ir dando cuenta, si sigue hablando del mismo tema y no aporta nada nuevo, saltealo, escanealo, anda avanzando, ¿sí?
Si no lo lográs entender para qué lado va, ahí sí lo relees. ¿Se entiende a lo que voy? Bien. Entonces, obviamente esto que les decía de las herramientas también está en la guía de estrategias de estudio, ¿sí? Les dejo las páginas en el posteo de la plataforma. La idea es, en el resumen, ¿sí?, por medio de un escrito, reflejar las ideas más importantes del texto, lo que iría al tema y a la posición del autor, la estructura del texto y sus palabras claves y cómo están relacionadas con las explicaciones que son los argumentos, ¿sí? Si vos lográs reponer eso, está perfecto, ¿sí? Eso es lo que tiene que tener un resumen, ¿sí? A lo que voy, es una de las herramientas más utilizadas. La otra herramienta muy utilizada es el mapa conceptual, ¿sí? Que no es lo mismo un mapa conceptual, ¿sí?, que un cuadro sinóptico. Mapa conceptual, red conceptual sí son lo mismo, cuadro sinóptico no, ¿sí? El mapa o red conceptual justamente son conceptos. Vos ponés la idea y mostrás por medio de flechitas cómo esa idea se relaciona con otra. La idea de un mapa conceptual o red conceptual es que vos puedas estructurar el texto, ¿sí? Este es el tema principal, la idea principal. Sobre ese tema sale esta posición y esta posición, ¿sí? Flechitas. La idea es que esas flechitas reflejen cómo se relacionan los dos conceptos secundarios con el principal. Por ejemplo, causas del origen del peronismo. Vos sacás dos flechitas, ¿sí? Mirada liberal, mirada peronista, no sé, por poner un ejemplo bobo. Entonces vos podés poner mirada liberal o mirada peronista, o en las flechitas ponerle miradas, ¿sí? Entonces vos sabés que esa flechita lo que te muestra es que hay dos miradas sobre un mismo problema. Y de eso salen otras flechitas con conceptos terciarios que potencian o explican esas ideas que vos vas poniendo. Lo importante del cuadro o mapa, de la red conceptual o mapa conceptual, es que no vas a desarrollar la idea, ¿sí?, sino que vas a mostrar cómo se relacionan entre sí. El mapa conceptual, ¿sí?, y la red conceptual hacen eso. El cuadro sinóptico no solo tiene esto que decíamos recién de la estructura, sino también las definiciones. Es más completo, es más grande, es más desarrollado y te sirve mejor como herramienta de estudio, ¿sí? Yo soy más de los mapas conceptuales. Cuesta más desarrollarlo y lo vamos a ir poniendo en práctica, así que quédense tranquilos. Las dos grandes estrategias son estas dos: resumen o cuadro sinóptico, ¿sí? En la práctica muchas veces van a darse cuenta que los combinan. Yo los combino generalmente, las dos cosas. Bueno, después tenés anotaciones marginales, que son, como decíamos recién, breves inscripciones a los márgenes del texto que te resumen o te sintetizan ideas que aparecen ahí. Y después te aparecen otros elementos, como son las líneas del tiempo, para estudiar procesos o periodos que se prolongan de manera diacrónica a lo largo del tiempo. Los cuadros de doble entrada. Los cuadros de doble entrada son estos, ¿sí? ¿Sí? Donde uno puede poner, por ejemplo, características de un proceso, ¿sí?, y diferentes procesos. Entonces yo, por ejemplo, edad media, edad moderna, edad contemporánea, vida campesina. Entonces vos comparás las características de uno con el otro. Después tenés el cuadro comparativo, ¿sí?, que es parecido al cuadro de doble entrada, ¿sí? Uno podría hacer con los textos argumentativos y los expositivos un cuadro de doble entrada, ¿sí? Y por último, el tema de los mapas conceptuales, que ya lo estuvimos trabajando. Bueno, estimades, cualquier duda o consulta me van escribiendo, ¿sí? Yo les dejo todo el material como para que lo puedan laburar en la semana, y la semana que viene nos estamos encontrando en la reunión virtual. Espero que les haya servido, déjenme comentarios si alguna cosa no se entendió y lo vamos charlando. Buena semana, hasta luego.